En estos meses la vida en Savuti ha continuado prosperando. Los Renegados o Mars Boys, hasta el momento lo están haciendo bien. Algunos se han apareado. Bueno, al menos lo han intentado como Waziba. Las nuevas generaciones no esperan, y Waziba tampoco. Aunque la leona no parecía estar interesada, estaba agotada, y al final Waziba prefirió descansar. Mientras que los otros como Sekoti, han estado vigilando el territorio. Además de permanecer con la manada y los cachorros. Por cierto, Sekoti hace unos meses nos hizo una muestra de sus habilidades como cazador. El experimentado león atrapó un ñu, pero habían algunos pequeños rivales molestando, y recibió la ayuda de uno de sus hermanos. Pero pronto los otros dos hermanos aparecieron. Sekoti estaba tratando de asesinar al ñu, y recibió la ayuda de Pretty Boy 2 y Romeo, mientras Waziba espantaba a los perros salvajes. Fue un excelente trabajo en equipo. Si actúan juntos no hay presa ni rival que pueda resistirse. Sekoti ha hecho un gran trabajo patrullando el territorio. Un guía señala que Sekoti suele ir hasta la frontera sur a marcar los límites, luego regresa. Por otro lado, a medida que la sequía se acercaba, la manada tuvo que moverse a mejores zonas de caza, y estar más cerca de los pozos de agua. Pues la supervivencia de la manada y la descendencia está por encima de todo. Además, en estos meses también han habido algunas situaciones tensas, sobre todo en el lado sur. Tsunami y Gam se volvieron a enfrentar por los derechos de apareamiento. Y Tsunami recibió algunas heridas, pero no de gravedad. Pero esa no fue la única situación tensa. La amenaza llegó desde el lado norte. En ese momento solo se había visto a Tsunami junto a una hembra, y al parecer no se había dado cuenta de la incursión. Waziba, Romeo y Pretty Boy 2 invadieron el pantano y marcaron la zona. Pero la situación no pasó a mayores como algunos lo esperaban. Pronto, los tres volvieron al norte. Y las cosas en el sur parecen haber seguido su curso. Aunque el Mars Pride no ha sido visto tan seguido, y en las pocas ocasiones siempre faltan algunos miembros. Y a 50 kilómetros al sur de Savuti, la gran Silver Eye hizo su aparición. Esta vez estaba sola, a diferencia de otras ocasiones. La joven leona trataba de cazar algo, pero la presa la detectó, y ella falló en el intento. Esperemos que a la gran Silver Eye le vaya bien en Mababe. Y esperemos saber pronto las razones de su separación de la manada. De regreso a Savuti, según un guía, la Manada del Norte está conformada por 16 leones, de los cuales 4 son hembras, 4 machos y 8 subadultos.
Este pequeño ejército de asesinos ha hecho estragos con otros rivales. Pues hace algunas semanas, atacaron una guarida de perros salvajes y mataron a sus cachorros. Por otra parte, estos meses al parecer han sido favorables para la Manada del Norte, pues se han dado varios festines. Elefantes, búfalos, ñus y jirafas están en su lista. Estos han sido algunos momentos de abundancia para los renegados y su manada. Y ahora que atraviesan épocas secas, y las aguas del canal de Savuti y de los pantanos de Savuti han retrocedido, gran parte de la zona se vuelve desolada, y las condiciones son más duras para los leones y demás animales. En la actualidad 3 de los renegados tienen 6 años, y han entrado a su apogeo. El primero es Romeo. Está en excelente forma. Luego está Pretty Boy 2. Y el tercero es Waziba, el más colosal y el de la melena más oscura. Es el vivo retrato de su legendario padre, Sekoti. Y por último, el gran Sekoti, el hermano mayor. Tiene alrededor de 9 años. Los renegados son una fuerza a tener en cuenta. Pero pese a sus intentos de ir al sur y ampliar sus dominios, hasta el momento no han podido lograrlo. Quizás la ausencia de Sekoti en sus incursiones sea una razón. Pues sus rivales son 2 poderosos machos, experimentados en batalla. Y derrocarlos no será fácil.